Estamos diciendo, aquí tenemos un ejemplo de un sistema de control neumático básico. Prácticamente todos los sistemas van a caer en estos elementos. Tenemos lo que sería el compresor, el cual se encarga de tomar el aire del medio ambiente, mandarlo hacia el depósito. Aquí es donde lo almacenamos y donde va a comenzar a generarse la presión, teniendo la parte que habíamos hablado anteriormente de la energía potencial. Vamos a tener también aquí lo que me llama como elementos de protección, generalmente llamado unidad de mantenimiento. Ahí vamos a poder regular la presión, retirar impurezas, lubricar el aire, etcétera. Ahorita nos voy a ir más a fondo. Los elementos de control, que son nuestras válvulas, ya sea direccionales, de bloqueo, de regulación de flujo y demás. El transporte, tuberías, mangueras y elementos de trabajo que son nuestros actuadores, llámese cilindros, llámese motores, ventosas, bolsas de aire, músculos neumáticos. Ok, el compresor. Aquí pongo tres ejemplos básicos de tipos de compresores. Existen más, estos los pongo porque podrían ser los más comunes. El primero sería el tipo pistón, parecido al movimiento de un motor de combustión interna, y cual al momento de bajar el pistón succiona el aire del medio ambiente como si con una jeringa jaláramos aire o agua, y al momento de subir expulsa, ya sea en este caso el aire, igual haciendo la analogía a la jeringa, ya sea el aire o el agua que nosotros metimos primero. Entonces está girando la parte del árbol de levas, mueve el pistón hacia arriba y hacia abajo por medio del giro, succionando y expulsando aire hacia nuestro depósito. La ventaja de este tipo de compresor es que por el tipo de movimiento genera altas presiones. El detalle es que por esas pausas entre que succiona y saca, genera caudales o flujo de aire un poco lento, lo manda como en pausas, a soplidos. Entonces son unas por otras, tenemos una alta presión, pero posiblemente tenemos un flujo algo lento. Además de que en la mayoría de las ocasiones me genera un flujo de aire un poquito contaminado debido al aceite que está utilizando para el movimiento de las bielas. Entonces ese aceite se puede llegar a combinar con el aire, entonces me manda un aire un poquito contaminado que después necesitaría limpiar. Para poder solventar esa parte del aire contaminado, en caso de que estemos trabajando en áreas de alimenticio o de médico, existen los compresores de tipo tornillo. ¿Qué pasa aquí? Toman el aire del medio ambiente y por medio del estar girando estos tornillos van metiendo y aumentando un poquito la presión del aire para mandarlo hacia el contenedor. Entonces, aquí ¿qué ventajas tengo? Tengo un mayor flujo de aire, una mayor velocidad de aire debido a que no hay pausas ni interrupciones, pero la presión que pueda generar con ellos es un poco menor, ya que solamente es el giro del tornillo y lo que se vaya reduciendo de sus dimensiones. Tenemos también compresores de tipo axial o de turbina, básicamente un ventilador en diferentes etapas, que hace el momento de girar, por la forma en la que estén las hélices o las álabes de la turbina, va a mandar el aire del exterior hacia el depósito. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de compresor? Que me da un flujo de aire muy alto, pero también tengo un problema con la parte de las presiones, debido a que solamente es el aire que está pasando y no hay una forma de comprimirlo. La presión que maneje van a ser un poquito bajas. Uno de los lugares donde más hemos visto ese tipo de compresores de turbina o axiales es, por ejemplo, en los inflables, en el cual estamos manteniendo un flujo constante de aire. ¿Para qué? Para que el inflable no se caiga, pero en realidad la presión que está manejando no es demasiado grande, sino el inflable tendería a reventarse. Otra aplicación que se le da también a ese tipo de axiales es, por ejemplo, en los turbocompresores de los coches. No funciona exactamente igual, pero lo que hace es aumentar la velocidad del aire y con esa
aumento y ese volumen de aire genera una mayor presión dentro del cilindro, y por esta cuestión la combustión es un poquito mayor, dando mayor potencia, de una forma sencilla de explicarlo. Ok, entonces estamos tomando el compresor y lo estamos mandando al depósito, ese aire. El depósito va a tener elementos básicos: manómetro, termómetro, válvula limitadora de presión y purgadores. ¿A qué me refiero con esto? En el momento que nosotros estamos inflando, o en este caso metiendo aire dentro del tanque, ¿qué pasa? Va a tener un límite como tal. Si nosotros, por ejemplo, en el caso del globo, inflamos, el globo va a llegar a su límite y ¿qué hace? Revienta. Para que nuestro tanque no explote como lo haría un globo, tenemos la válvula limitadora de presión, parecido a una olla express. En el momento que llega la presión al cual está calibrada esa válvula, comienza a liberar todo ese exceso para evitar la explosión, apoyándose de sus manómetros. ¿Para qué más nos puede servir limitar la presión? En este caso, cuando llegamos a la presión límite del tanque, o antes a la presión de seguridad, en teoría el compresor se tiene que apagar. ¿Para qué? Para que no siga metiendo aire al tanque. Pero ahí podemos hacer una segunda opción. Hay algunos compresores que tienen una opción de recirculación. ¿Qué hacen? En lugar de apagarse, cambian la conexión y están tomando el aire y mandándolo al medio ambiente, tomando el aire y regresándolo al medio ambiente. ¿Por qué? ¿En qué nos puede afectar eso? ¿En qué no nos puede afectar? Podemos decir, si el compresor está jalando todo el tiempo, está consumiendo electricidad. Pero existe un detalle: si el compresor es demasiado grande y se apaga, enciende, se apaga, enciende, ese proceso de encender y apagar puede resultar un poco más caro que el tenerlo encendido todo el tiempo, ya que cada vez que enciende exige de nuestro sistema eléctrico una gran cantidad de energía para volver a arrancar. Entonces va a depender mucho del tamaño del compresor, ya sea que este se apague cuando llegue a la presión límite o que entre en modo recirculación. ¿Y qué representa el niño aquí? La parte de la purga. ¿Qué es lo que voy a purgar del tanque? Que voy a purgar es el agua o la condensación que se genere con el aire que estamos metiendo. ¿Por qué? Porque estamos tomando aire tal cual del medio ambiente, entonces contiene una gran cantidad de humedad. Al estar en el tanque sin movimiento y a la temperatura que podamos tener ese tanque, se va a condensar el agua. Necesitamos retirarla. ¿Para qué? Para que no se meta al sistema y nos pueda provocar oxidación, desgaste, etcétera, dentro de ese sistema neumático. Ok, una vez que ya tenemos nuestro depósito, ya tenemos nuestro aire, vamos a darle un tratamiento con los elementos de protección. Generalmente a este elemento de protección se le llama unidad de mantenimiento. ¿Cuál es su función? Tiene varias. Una es regular la presión que va a salir del tanque hacia nuestro sistema. ¿Para qué? Debido a que tenemos algunas cuestiones que le podemos llamar presión de seguridad de trabajo, alrededor de los 6-7 bares, para una presión en la cual los elementos no se dañan tan fácilmente, teniendo una vida útil mayor, y también si ocurre algún accidente o algo así por el estilo, no es de gran impacto dentro de. Necesitamos también eliminar de ese aire que sale del depósito partículas de polvo, de polen, de lo que haya jalado el compresor hacia adentro del depósito. Si se puede eliminar aún mayor cantidad de agua que se le haya pasado a la purga, la eliminamos en el área de la unidad de mantenimiento. Y como el aire que estamos mandando va a terminar en actuadores de movimiento mecánico, llámese motores, llámese cilindros, etcétera, los cuales tienen fricción, necesitamos lubricar un poco esa fricción. Entonces, en la unidad de mantenimiento se rocía aceite para cuando el aire llega al área de los actuadores, lubrique estos elementos.
Elementos como que, por ejemplo, las válvulas y los actuadores o elementos de trabajo. Las válvulas o elementos de control, ¿para qué nos sirven? Para nosotros poder direccionar, manipular, guiar ese flujo de aire y de esa manera poder realizar las acciones que requerimos. Por ejemplo, ahí en la parte de abajo viene una válvula 3-2 accionada por botón, retorno por muelle. Ahorita vamos a saber qué significa todo ese nombre. Y me va a activar un cilindro de simple efecto. ¿Por qué? Por el medio de el cambio del flujo del aire a través de ella provoca que se mueva hacia afuera o que se regrese. Entonces dentro de la parte de control vamos a tener válvulas de dirección, válvulas de regulación de velocidad o de caudal, en algunos casos válvulas que nos van a dar una analogía a temporizadores con las cuales podemos programar tiempos para nuestro proceso, etc. Ok, pero estamos hablando que vamos a movilizar ese aire, lo vamos a manipular. ¿A través de qué? A través de tuberías o mangueras. Ok, ¿cómo voy a escoger entre tubería? ¿Cómo voy a escoger entre manguera? Si la instalación va a estar dentro de la planta sin necesidad de estarse moviendo en vibraciones, etc., van a ser tuberías para poder llevar en este caso el aire de un punto al otro a una presión un poco alta, que sería la presión de distribución. Si ya voy a estar dentro del área de trabajo, llámese en la maquinaria o en algún dispositivo, ahí voy a utilizar mangueras, ya que estos van a estar en movimiento y vibraciones, y las mangueras pueden amortiguar un poco esa parte. ¿De qué materiales son generalmente las tuberías? Todo va a depender mucho del tipo de empresa y sobre todo del presupuesto que se tenga para. Entonces ahí van a poder distinguir un poquito esa parte. Generalmente las tuberías actuales van a ser o de cobre, de aluminio o en algunos dados casos de PVC. Ya donde encuentren tuberías de acero y demás, quiere decir que la instalación es demasiado vieja. ¿Por qué quitaron el acero? Por la cuestión de que el medio ambiente lo corroe y pues es estar cambiando la tubería, lo cual resulta caro. El cobre es muy utilizado debido a que el medio ambiente no lo corroe tan fácil, pero el detalle es que es un precio algo elevado, o en algunos dados casos se lo roban para venderlo por kilos. El aluminio reduce el precio, reduce también los costos de instalación, entonces muchos están optando por utilizar tuberías de aluminio con conexiones plásticas, resistente al medio ambiente, vibraciones, etc. Y en algunos otros casos están utilizando como instrumento conexiones de PVC. Reducen completamente el costo, mantenimiento y demás. ¿Cuál es el pequeño problema con el PVC? En algunos casos, que si se tienen demasiadas variaciones en la presión de la tubería que está subiendo, bajando, subiendo y bajando, el PVC, al ser un polímero, va a tender a someterse a fatiga y puede fallar un poco más rápido que el aluminio. Se va a tender a reventar el tubo más fácil. Pues básicamente esos son los partes a considerar dentro de las tuberías y las mangueras. Manguera donde ya se encuentra el sistema funcionando, la tubería en la parte de distribución. Y por último, los elementos de trabajo o actuadores generalmente se van a separar en lineales, rotativos o actualmente músculos neumáticos. ¿A qué me refiero con esto? Lineales van a tener un movimiento hacia adelante o hacia atrás. Donde lo podemos ver más fácil todos nos hemos subido a un autobús. En las puertas del autobús, la barrita esa que se extiende y se retrae, ese es un actuador lineal, solamente se mueve en una dirección, por eso la cuestión aquí de la puerta. Para la parte de, por ejemplo aquí en los riders se utilizan lo que son bolsas neumáticas.
Son prácticamente bolsas las cuales se inflan y se desinflan para generar el movimiento de amortiguación en este caso y poder subir o bajar o recorrer algún elemento. Los actuadores rotativos, un ejemplo muy sencillo es la pistola neumática que utilizan en las vulcanizadoras para poder apretar o aflojar las tuercas de las llantas. Entonces esa pistolita que utilizan para apretar o aflojar, esos son actuadores rotativos, prácticamente son motores. Y como comentaba, de un tiempo hacia acá se han estado utilizando músculos neumáticos. ¿Qué quiere decir esa parte de músculos? Hagamos la analogía, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Un músculo, para poder movilizarse, tensa o se relaja llenándose o vaciándose de sangre. En este caso se llena o se vacía de aire para poder tensar o relajar diferentes especies como de bolsas para generar movimiento en diferentes direcciones. Por ejemplo, como podemos ver aquí, las garritas de la parte inferior no solamente se mueven hacia adelante o hacia atrás o giran, sino se mueven en el espacio. Entonces, de esta manera podemos tener una analogía a nuestro sistema neumático. Podemos decir que la parte de generación y almacenamiento es el compresor, el depósito, la parte de acondicionamiento o protección es la de la unidad de mantenimiento. Control o lógica son los elementos, llámese válvulas, direccionales, de control de flujo, etc. Y la parte de acción son nuestros elementos de trabajo, pistones, motores, ventosas y demás. Ahora que sigue, vamos a pasar a el software de FluidSim para ver cómo se está trabajando o cómo se trabaja con él para poder realizar diagramas y poder generar simulaciones. Muy bien, entonces aquí estamos viendo la interfaz de FluidSim.